Bueno, pues muchas gracias a los que lo habéis organizado y a todos los que estáis aquí y a los que estáis también online. Voy a hacer una pequeña introducción que sirva sobre todo también como un punto de conexión no solamente con la comunicación de los argumentos gödelianos, sino también como llamada de atención. Por eso el título no es el metateorema de incompletitud, introducción y consecuencias en filosofía de la mente, sino que es en plural metateoremas, porque voy a intentar mencionar varios, aunque me voy a centrar en el de o los de incompletitud, y a partir de ahí, sobre todo, intentar introducir la noción de la importancia de incorporar clarificaciones conceptuales que se basen en el estudio de ciertos cálculos o ciertas cuestiones un poco más formales, incluso en ámbitos tan aparentemente alejados de lo que podría ser la filosofía de la lógica o la filosofía de las matemáticas como puede ser la filosofía de la mente en un principio. A ver. Vale. Entonces, voy a poner en las diapositivas, son un intento de hacer una adaptación que sea lo suficientemente sencilla, pero que incorpore el formalismo necesario como para también asustar y poner un sobreaviso de que, bueno, que hay que tener también cuidado a la hora de hablar de estos temas. Entonces, antes de empezar siquiera con el propio argumento de Gödel, en el que tampoco me voy a meter con mucho detalle, sí que hay un mínimo de términos relativos a la lógica de primer orden que sería, por lo menos, no necesario, pero sí importante tener en cuenta o recordar o repasar. En primer lugar, voy a hablar casi todo el rato, salvo si al final me da tiempo de hacer algo de lógica modal, del cálculo de lógica de primer orden con identidad o con igualdad, que voy a representar así, con la L caligráfica, haciendo referencia al conjunto de las fórmulas o las expresiones bien formadas del propio cálculo, tomándolo indistintamente como el conjunto de las fórmulas bien formadas o como el sistema o cálculo deductivo propiamente. Es una diferencia que, bueno, entrando en detalle es importante, pero para lo que voy a decir aquí creo que se puede pasar por encima. Entonces, partiendo de aquí, de una lógica estándar de primer orden, que más o menos se puede sobreentender su construcción con cuantificadores también estándar, universal y existencial, recuerdo la definición del modelo de una fórmula phi dentro del cálculo de lógica de primer orden con igualdad como la evaluación de esta fórmula en una estructura en la cual es verdadera. Simplemente es recalcar la importancia de que para evaluar fórmulas en lógica de primer orden no nos basta simplemente con la asignación de valores de verdad. Necesitamos una estructura, tenemos que definir un dominio. Este es el punto importante. Y luego algo que ya a veces se suele omitir en la construcción de los cálculos de primer orden porque puede considerarse más bien teoría de modelos, que es la definición propiamente de teoría, ¿no? La teoría de un conjunto de fórmulas gamma es definida como los modelos de esas fórmulas pertenecientes, de las fórmulas pertenecientes a este conjunto de fórmulas gamma, es decir, aquellas estructuras en las que un conjunto de fórmulas son verdaderas. Dicho esto, se define un axioma como las fórmulas que acotan una teoría, es decir, una serie de fórmulas de primer orden que nos acotan una serie de estructuras en las cuales son verdaderas, y definimos como teorema toda fórmula deducible dentro de esa estructura. Es decir, yo selecciono, dependiendo de mis intereses, una serie de enunciados de primer orden, acoto las estructuras en las que esos enunciados son verdaderos y a partir de ahí me pongo a deducir. Y las fórmulas que acotan los dominios, que son los modelos, son los axiomas, y las que derivo y deduzco son los teoremas, y lo abrevio así. Entonces, dicho esto, teoría ya va a ser a partir de aquí, cada vez que hable de una teoría de conjuntos, la aritmética de Peano entendida como teoría aritmética estándar o teorías aritméticas no estándar o teoría de grafos, prácticamente, bueno, creo que todas las veces que diga teoría, si no indicaré lo contrario, voy a referirme a teoría en este sentido técnico, de conjunto de fórmulas de primer orden verdaderas en una serie de modelos. Y luego pongo una nota a pie de página en Axioma
explicitando, pues bueno, para quien le interese entrar ya un poco más de detalle desde este primer momento, que lo que voy a asumir son axiomatizaciones efectivas y por lo tanto computables, y eso va a conectar luego con lo que va a decir Karim. Este va a ser, de hecho, el punto de conexión o el puente, que incluyen no solamente fórmulas de primer orden que sean evaluables de manera finita, asignándole un valor de verdad, sino también lo que se conocen como esquemas axiomáticos, que son axiomas que nos permiten introducir teorías de manera no finitaria, porque hacen alusión a un conjunto de evaluaciones infinito. Por ejemplo, cuando yo hablo de un axioma que resalte o destaque una propiedad en los números naturales, si los naturales son infinitos, ese axioma va a tener a su vez infinitos modelos e infinitas evaluaciones. Entonces, no es un enunciado estándar al primer uso que tenga una evaluación finita, ¿vale? Y introducimos esquemas axiomáticos. Aunque hay una noción luego en matemática que se suele conocer como la aritmética verdadera, que no es finitamente axiomatizable. Cuando me refiero a aritmética y diga, por ejemplo, que Gödel incluye un cálculo de primer orden que necesita un mínimo de expresión aritmetizable, voy a referirme a una aritmética axiomática en el sentido no finitista, pero tampoco de aritmética verdadera, es decir, que puede incluir esquemas axiomáticos, ¿vale? Como punto medio. Aquí. Vale. Dicho lo anterior, a ver si pongo, sí. Definiciones ya que nos interesan para entrar en materia y que luego, aunque ahora mismo no parezca que tenga ningún tipo de relación, sí que la va a tener, ¿no? Tenemos que distinguir un metalenguaje simplemente como un lenguaje estándar en el sentido de cálculo, entendido como un cálculo, que vamos a utilizar para hablar o estudiar las propiedades de otro lenguaje, y va a ser lo que añada el meta a el título de metateoremas. Los teoremas que estipulemos en un lenguaje meta sobre un lenguaje objeto van a ser metateoremas del lenguaje objeto. Esta distinción es muy importante. Sistema consistente, o que voy a entender por consistencia, salvo en un momento en el que luego voy a decir una apreciación para distinguir la noción de consistencia que utiliza Gödel. Bueno, un sistema es consistente simplemente cuando no se pueden derivar contradicciones en ese sistema, es decir, cuando no puedo demostrar una fórmula y su negación unidas por la conjunción clásica de Boole. Una fórmula es indecidible, y aquí ya empezamos a introducir términos que nos van sonando más a metateoremas limitativos, si ni dicha fórmula ni su negación pueden ser probadas en un sistema. Y es importante aquí, a nivel ya un poco de iniciación, entrar en ver el detalle, que no es lo mismo no poder derivar de un sistema la conjunción de una fórmula y su negación, que no poder derivar en un sistema una fórmula y está ahí en el sentido meta, lo estoy expresando en un lenguaje, en un metalenguaje, no poder derivar en ese sistema tampoco la negación, no es lo mismo. Aquí estoy en un mismo lenguaje y aquí ya estoy utilizando dos. A partir de estas nociones defino un sistema completo cuando ninguna fórmula es indecidible. Es decir, cuando para toda fórmula dentro de este propio lenguaje, o bien disyunción exclusiva si queremos mantener consistencia, puedo demostrar o derivar la afirmación de una fórmula A, o bien exclusivamente, si mantenemos consistencia, su negación. Y bueno, pongo aquí dos pequeños corolarios, que es que si siendo S un sistema, un cálculo lógico, lo uno a una fórmula y de manera que obtengo un cálculo más ampliado, S', pues ambos cálculos S y S' son el mismo cálculo si esta fórmula que estoy añadiendo ya la puedo derivar en el primer cálculo. No aumentaría la capacidad expresiva, sería trivial. Y bueno, si A no es derivable en un cálculo S, pues entonces, manteniendo el corolario anterior, S sería un subconjunto de S', que sería un cálculo ampliado. Contendría S', contendría S y además la fórmula A. Vale.
En una teoría inconsistente, toda fórmula del lenguaje es demostrable por el principio de explosión o por el principio ex contradictione quod libet. Esto también es importante tenerlo en cuenta o recordarlo porque nos va a ser útil. Si yo puedo derivar una contradicción no en una hipótesis, sino de manera natural en el propio cálculo, el momento en el cual yo tengo una contradicción, a partir de esa contradicción puedo demostrar cualquier cosa. El corolario de esto, la utilidad de esto es que vamos a poder demostrar tanto una fórmula verdadera como su contradicción, ¿no? Si A la puedo derivar, la puedo deducir en un sistema formal S, esto solamente va a ser así si mantengo que dicho cálculo sea consistente cuando la unión de la negación de A al cálculo S es inconsistente. Básicamente. Esto es también un poco de nuevo trivial. Y A es indecidible en el cálculo S si y solo si la unión de A con el cálculo S y la unión de la negación de A con el cálculo S son inconsistentes. Es decir, una fórmula es indecidible para un cálculo S, esto es lo importante, la indecidibilidad va asociada a un cálculo si siempre que yo añada una fórmula o su negación a ese cálculo, me sale una contradicción, en el sentido de que el cálculo pasa a ser metalógicamente inconsistente. Esto es muy importante para luego, sobre todo, todos los temas de generalización del teorema de Gödel. Esto depende, también esto es relevante, va a ser relevante luego, de que asumamos que no somos intuicionistas y que podemos pasar o podemos introducir la regla de la eliminación de la negación asumiendo que no A nos permite inferir A. Obviamente, porque si no, no podríamos hacer este paso deductivo respecto de la consistencia. Vale. Entonces, yendo un poco al grano. Hay muchos teoremas que con estos ingredientes, a modo introductorio, nos permiten estudiar las propiedades de distintos cálculos o de distintos sistemas. Y probablemente el más famoso o el que más ha dado que hablar y sigue dando de qué hablar y tiene más relevancia en filosofía de la mente son los dos teoremas conocidos como teoremas de incompletitud. No voy a detenerme en explicar sus deducciones, porque entonces tendríamos que estar, tendría que estar los 40 minutos hablando solamente de la demostración de Gödel, se puede ver luego, mejor con un poco más detalle, pero sí voy a intentar explicar cuál es su interpretación natural dentro de los cálculos. El primer teorema de incompletitud afirma que todo sistema formal que sea consistente, esto es importante, S, con un mínimo de aritmetización, y esto también va a ser importante, muchas veces se expone el teorema diciendo que tenga una mínima capacidad expresiva. No es capacidad expresiva en cualquier sentido. Hay lógicas de n orden que son completas en este sentido de completud o de completitud. Tiene que tener un mínimo de aritmetización, es incompleto, es decir, existen fórmulas por la definición que acabamos de dar que no podemos demostrar dentro del propio cálculo ni ellas ni su negación, en lo que respecta a los enunciados de dicha aritmética elemental, no de las tautologías del propio sistema. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a decirlo con un poco más de detalle. Es decir, hay enunciados de este tipo, del tipo aritmético, del tipo del contenido mínimo de la aritmética que incluye este cálculo estándar, que no se pueden demostrar ni refutar en ese. ¿Cómo se llega a este formalismo, a este teorema? Bueno, os pongo aquí lo que sería como el esquema deductivo de lo que se llama el primer paso, que sería la gödelización, que creo que me voy a saltar, pero que luego, si queréis, en las preguntas podemos ver con un poco más de detalle. La idea es que se define una función llamada como función de Gödel que nos permite introducir un enunciado que aritméticamente, es decir, siendo un enunciado aritmético, esto es lo importante, no es un enunciado puramente formal a nivel lógico, siendo un enunciado aritmético, enuncia su propia no deducibilidad dentro del sistema. Gödel en realidad no parte de la asunción de la definición anterior de que el cálculo tenga que ser consistente, introduce una noción más restringida que es la omega consistencia, pero luego se ha generalizado ya históricamente por parte de Rosser a la propiedad de consistencia, entonces podemos tratarlo. Pero bueno, la idea es, Gödel ofrece una prueba por la cual en ese cálculo de primer orden en el que tengo un mínimo de aritmética, yo puedo expresar, insisto, como en un enunciado aritmético, una fórmula que predique que ella misma no es demostrable en el propio cálculo, pero como enunciado aritmético.
haciendo el ejercicio de gödelización, que lo que hace es asignar una interpretación en números naturales de todos los enunciados del sistema, que insisto, si queréis luego lo podemos ver con un poco más detalle. El teorema sexto del famoso artículo de Gödel, donde muestra el teorema de incompletitud para el fragmento de primer orden de los principios de matemática y sistemas lógicos afines, es en el que explica el teorema de incompletitud de la siguiente manera, ¿no? El sistema S, aunque lo completemos con cualquier clase recursiva y primitiva con omega consistencia, pero bueno, es lo mismo que he definido yo hasta ahora como consistencia, es decir, un cálculo en el cual tengo que no puedo derivar contradicciones, por muchos axiomas nuevos que añada que sean también libres de contradicción, consistentes, siempre va a haber al menos una fórmula tal que ni ella ni su negación son deducibles en el sistema. Este es el punto. Esto es lo crucial del conocido como primer teorema de incompletitud. Y Gödel además ofrece una prueba constructiva que es no simplemente demostrar que existen ciertos enunciados, sino decir existen ciertos enunciados y aquí tengo uno. Y es el enunciado aritmético correspondiente a partir de esa traducción que él realiza a este que os pongo aquí con comillas. Esta fórmula no es demostrable en el sistema concreto. Por eso pongo aquí el apunte de Gödel, 2 puntos. Es una prueba constructiva, porque aquí está discutiendo, como luego voy a centrarme, contra el intuicionismo. El intuicionista no acepta pruebas que no sean constructivas. Si usted quiere demostrar algo en matemáticas, ha de construirlo, ha de ofrecerme una prueba y además no me vale con decirme, bueno, se puede suponer que hay esta entidad porque si la niego llega a una contradicción. No, no, no. Debe ofrecer el ejemplo concreto de demostración y del caso que vamos a asumir, cuya existencia vamos a asumir. Entonces, este teorema o este primer teorema, que en principio lo que nos dice es que para todo cálculo consistente, históricamente omega consistente, que tenga un mínimo de aritmetización que está canonificado también, el mínimo se sabe cuál es, existen en dicho cálculo o para dicho cálculo enunciados tales que no podemos demostrar ni estos enunciados ni su negación. Esto tiene una serie de límites interpretativos. Normalmente decimos, ostras, ya está, hemos tocado con el límite de la racionalidad humana o empezamos a interpretarlo de manera natural y podemos tirar mucho, pero hay una serie de límites que es en lo que me quiero centrar y lo que quiero acotar, que sí que ya empiezan a ser relevantes para toda o para ciertas cuestiones o problemáticas en filosofía de la mente. En primer lugar, tenemos unas restricciones aritméticas mínimas. Como digo, no se trata de que el teorema es un teorema de incompletitud, como también voy a insistir ahora, sintáctico, y no se centra en todo cálculo estándar que tenga una complejidad expresiva tal que me permita poder formalizar ciertas cosas. No, no depende de la capacidad expresiva, sino de la aritmetización. Porque son los métodos de prueba en aritmética y respecto de números naturales. No se exige una complejidad mínima en el sentido semántico ni en el sentido sintáctico, ¿vale? Yo puedo tener lógicas de órdenes superiores, modales trivalentes y con todo lo que queramos que sean, por ejemplo, consistentes y completas, que tengan una capacidad expresiva de la leche, pero que no estén aritmetizadas. Y en ese sentido puedo ofrecer pruebas de completitud sintáctica para estos cálculos. Los teoremas de la aritmética de Robinson, por ejemplo, son una colección que se suele tomar como estándar para poder caracterizar ese mínimo de aritmetización que si yo incluyo en un cálculo deja de ser completo. Y pongo algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis del continuo no es demostrable en la axiomática de teoría de conjuntos, teoría en el sentido anterior, enunciados de primer orden, ¿vale? Que acotan por los axiomas de Zermelo-Frenkel y la hipótesis del continuo, por lo que esta teoría ZFC, que es estándar en teoría de conjuntos, no sería completa. Por ejemplo, la aritmética de Peano es consistente y, por tanto, susceptible de poder ser incompleta y, al satisfacer el mínimo de aritmetización, se puede ofrecer una prueba inmediata de que al ser aritmética y al ser consistente, de manera automática se puede derivar ya su incompletitud sin tener que ofrecer tampoco una prueba constructiva, porque la prueba constructiva ya está en el propio teorema. Se pueden definir, no obstante, modelos no estándar de la aritmética y alternativas a ZF. Esto quiere decir que estas teorías no son las únicas, ni son las verdaderas en el sentido fregeano, ¿vale? Hay muchas más y hay aritméticas no estándar
y buscan intentar definirse como completas, etcétera, etcétera. Otro requisito y otra restricción del límite. No hemos hablado de verdad en ningún momento. Hemos hablado de derivabilidad en un sistema consistente. Es decir, no hablamos de verdades no demostrables en general o una fórmula es verdadera o no es verdadera. No, estamos hablando de relaciones puramente sintácticas, ¿no? Y aquí lo pongo. La completitud semántica, que es precisamente el teorema de completitud de Gödel, lo que afirma es que una lista de axiomas prueba las tautologías semánticas de dicho sistema y hasta cierto punto esto es, entre comillas, con muchas comillas, históricamente hoy en día ya trivial, porque se asume que la serie de tautologías que tú tienes en un cálculo, obviamente, es derivable en ese cálculo y es semánticamente completo. No hay una tautología que tú puedas derivar de las definiciones de verdad en un cálculo lógico que no puedas demostrar, porque por definición es precisamente toda fórmula que tú puedes demostrar en este cálculo. Es la noción de teorema que daba antes en la primera diapositiva. Aquí mucha gente se aferra, por ejemplo, para plantear que esto es un límite, porque se dice también que el teorema de incompletitud arrasa con el programa de Hilbert de llevar a cabo una traducción formalista de toda la matemática lógica en un proyecto finitista. Por esto era importante también incluir o especificar al principio que yo incluía también esquemas axiomáticos. Hay gente que se aferra a que el proyecto de Hilbert todavía puede ser llevado a cabo hoy en día en prosecución de una completitud semántica y no sintáctica. Esta discusión está abierta también. Y luego, otra apreciación, que también se habla mucho de esto es interesante también. El teorema de incompletitud, el primer teorema de incompletitud, no es equivalente a la paradoja del mentiroso, precisamente por esto mismo. Es sintáctico, no introduce una noción de verdad, no hablamos de una autorreferencialidad de verdad, porque una fórmula puede estipularse sintácticamente como deducible o no deducible en un cálculo, pero no como verdadera, porque el momento en el que yo, cuando haces lógica, cuando tú quieres asignar un valor de verdad, ya tienes que irte a un metacálculo. Esto es relevante. No es equivalente a la paradoja del mentiroso. Si quisiéramos detenernos en estudiar más estas cuestiones sobre la autorreferencialidad en verdad en ciertos sistemas, tendríamos que irnos al teorema de la indefinibilidad de Tarski, por el cual la noción de verdad aritmética no se puede definir en la propia aritmética. Y si yo no puedo definir la verdad aritmética en la propia aritmética, yo no puedo construir una fórmula aritmética que hable de su propia verdad aritmética. Y entonces no puedo estipular un teorema de incompletitud en el que dé u ofrezca una fórmula Gödel que diga esta fórmula no es aritméticamente verdadera, porque eso no lo puedo aritmetizar y por tanto no lo puedo derivar en el cálculo y rompo el esquema deductivo que tenía. Yo creo que sí que supone un límite al proyecto logicista y al proyecto formalista en filosofía de la matemática, no tanto en el punto de si es finitista o no es finitista o si es constructivista o no lo es, sino en el punto de que nos fuerzan los teoremas de incompletitud de pronto a tener que hacer esa distinción entre el lenguaje objeto y el metalenguaje. Y eso, pues para Frege, es inconcebible. Si nosotros consideramos que la lógica de primer orden, tal y como la toma Frege y como la caracterizan Russell y Whitehead de los Principia Mathematica, es la lógica verdadera, son las verdaderas relaciones entre conceptos puros a priori que yo puedo deducir y a partir de aquí extrapolar toda la metafísica, entonces ser atomista lógico y todo esto, si yo asumo eso, yo no puedo comprometerme con que sean válidas varias lógicas semánticas y sintácticamente diferentes con diferencias no triviales. Porque, ¿qué significa eso? ¿Cómo compagino la lógica como el estudio de las formas puras del razonamiento, asumiendo que hay diferentes formas puras de razonamiento, que además algunas son incompatibles entre sí? Ahí yo sí que creo que los teoremas de incompletitud ponen en un aprieto, por lo menos al proyecto logicista y formalista, en los términos originales en los cuales se plantearon con la lógica de primer orden. Lo que no significa que se puedan recuperar esos proyectos con otros cálculos y decir, pues ahora soy logicista o soy formalista, pero no con la lógica de primer orden, sino con la lógica de segundo orden. Y renuncio a la incompletitud. Esto se hace, de hecho, en ciertas perspectivas. Bueno, el teorema de incompletitud obviamente asume que las fórmulas que además no se pueden demostrar ni como verdaderas ni como falsas, que no se pueden deducir ni ella ni su negación dentro del propio cálculo,
las dos como verdaderas, ella y su negación, son expresables dentro del propio cálculo, porque si no sería trivial. Decir que en lógica de primer orden no puedo demostrar que Dios existe o el sexo de los ángeles ni su negación, pues es lógico conceptualmente trivial, porque yo no puedo formalizarlo, no puedo caracterizarlo con una expresividad mínima. Luego, el enunciado se asume que sí que es expresable, tiene que ser aritmetizable. Por eso lo que decía ahora de que no llega a ser la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso en este sentido, para el cálculo estándar de primer orden, sería análogo al estudio del sexo de los ángeles, sería algo no formalizable de manera directa dentro del propio cálculo. Como mínimo tendría que introducir varios cálculos y luego a partir de ahí tampoco sabría muy bien cómo tirar. Vale. Llego a... Esto es el primer teorema y los límites que hay que aclarar a la hora de interpretar lógicamente el primer teorema. Pero hay un segundo teorema. El segundo teorema se puede formular con una siguiente deducción natural. Y subrayo el segundo punto porque es el que más relación va a tener con lo que vamos a decir ahora en filosofía de la mente. Habíamos demostrado que la fórmula phi, que era aquella fórmula que había puesto entre comillas diciendo esta fórmula no es demostrable, afirma de ella misma que no es deducible. Vale, hasta ahí esto es la apelación a la demostración del teorema anterior, el teorema sexto. Pero este es el punto crucial, que luego ya Karim tratará seguramente con los argumentos gödelianos, yo creo que este es el punto, pero se asume que es verdad, aunque nosotros no hemos hablado de verdad, en una interpretación, y aquí doy a elegir, ¿no? Dependiendo de la lectura que queramos hacer. Hay gente que expone, hay autores que exponen el argumento de este segundo teorema diciendo una interpretación natural, utilizando el término natural para que no les tiende el de intuicionistas, o una interpretación intuitiva para marcarse claramente como intuicionistas, en la cual ella misma no es deducible y es verdad que no sea deducible. O sea, quiero decir, yo si digo esta fórmula no es deducible en el cálculo, vale, no es deducible. No es deducible ni ella ni su negación. Entonces es verdad que no sea deducible, ¿no? No puedo caracterizar que sea verdad, que no sea deducible en el propio cálculo, pero parece que es verdad. Parece que yo no tengo problemas en afirmar, oye, si no puedo demostrar esta fórmula ni puedo demostrar su negación, pues si la fórmula lo que afirma es que ella misma no es deducible, pues es verdad, ¿no? ¿En qué sentido de verdad? Bueno, esto se asume así dentro de la prueba de Gödel. Gödel obviamente introduce la relación de interpretación natural, porque él va a atacar a los intuicionistas. Vale, si asumo que es verdadera, el sistema S era consistente, el sistema en el cual yo estaba evaluando esta fórmula. Por lo tanto, si el sistema es consistente, phi es en esta interpretación natural verdadera. Es decir, habría de ser verdadero en el propio sistema que la fórmula no es demostrable y que su negación tampoco es demostrable, si el sistema es consistente, si yo puedo evaluarlo en una interpretación natural del propio sistema. Voy a llamar phi mayúscula a la fórmula que afirma, de nuevo, una interpretación natural o intuitiva, como la que queramos, a la carta, que el sistema S es consistente como metateorema, en un lenguaje objeto, me da igual, puede ser el mismo cálculo. Por medio de la gödelización, de la asignación, de la caracterización de estos enunciados como fórmulas aritméticas, yo lo que puedo demostrar no es el valor de verdad de las fórmulas, porque eso no puedo aritmetizarlo, pero sí su relación en un condicional, sobre el que ahora voy a aplicar modus ponens. Y puedo decir que si el sistema es consistente, entonces la fórmula es verdadera, por definición. Porque si no lo fuera, no sería verdad que no es demostrable, entonces no podría demostrarse y no tendría el primer teorema de incompletitud. Pero por modus ponens, si yo puedo deducir que el sistema es consistente, que es de hecho la asunción que hacía para el primer teorema de incompletitud, podría deducir la demostración de la fórmula phi. Pero se habría probado que el sistema es... se habría probado que si el sistema es consistente y en él no puedo tener contradicciones, phi no es deducible, porque este es el punto del que partía. O sea, yo partí diciendo que yo no puedo introducir phi dentro del propio sistema. Por lo tanto, si el sistema es consistente, no puedo deducir la fórmula phi mayúscula que me afirma
que el propio sistema es consistente si no quiero entrar en una contradicción. Y si el sistema no es consistente, pasarían dos cosas. Por el principio de explosión, porque tendría contradicciones, podría deducir en él cualquier cosa y, por tanto, deducir tanto la fórmula como su negación, y violaría la premisa de la que partía, o la hipótesis de asunción, que era que el sistema tenía que ser consistente, y estaría en una contradicción. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que si el sistema es consistente, yo no puedo deducir en el sistema sin entrar en contradicción, que es de hecho consistente. Segundo teorema de incompletitud. Ningún sistema puede evaluar ni deducir dentro de él mismo su propia consistencia. Y aquí ya hablamos de cosas más serias. Aquí ya se pone, filosóficamente esto ya es más serio. La aritmética de Robinson, que era el ejemplo que ponía antes, no satisface el segundo teorema, sino que satisface solamente el primero porque no cumple un mínimo de condiciones de demostrabilidad, que son las de Hilbert-Vernet. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen también modelos aritméticos que son incompletos sintácticamente según el primer teorema de incompletitud, pero que no lo son según el segundo teorema. Es decir, que sí que pueden incluir, por lo menos a priori, aunque no se haya ofrecido tal demostración, que el sistema es completo. Y obviamente de manera trivial se sigue que un sistema S no puede probar la consistencia de otro sistema S' si este otro sistema es capaz de probar la consistencia de S. Y aquí viene también el problema, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues pruebo entonces la consistencia de la lógica de primer orden, que es la buena porque soy fregeano, en un cálculo de primer orden, porque entonces el cálculo de primer orden lo tomo simplemente como metalenguaje y hago esa distinción trivial, ya está, lo tengo hecho y no me he salido de la lógica de primer orden como lenguaje y metalenguaje. El problema que aquí tienes es que no se te permite hacer eso. Porque si tú pudieras demostrar la consistencia de la lógica de primer orden en la lógica de primer orden como metalenguaje, estarías demostrándolo en la propia lógica de primer orden. Y esto queda bloqueado. Y tampoco puedes solucionarlo yéndote a un cálculo más amplio. Por eso esto es dramático. El primer teorema limita al formalismo y al logicismo, entendidas como escuelas, por lo que decía antes, ¿no? Porque parece acabar con esta caracterización del monismo lógico de tenemos una lógica buena, que es la lógica estándar de primer orden, y esa lógica es la que rige todo. Limita la interpretación filosófica de la lógica estándar de primer orden como lógica buena. El segundo teorema limita una perspectiva finitista para el proyecto de Hilbert. El poder reducir todo a una caracterización lógica de manera que incluyamos axiomas que sean finitos, aunque sean incluso, sin negar la mayor de que sean esquemas axiomáticos, pero en los cuales pueda demostrar en último término su consistencia. Esto es lo que no voy a poder hacer nunca. ¿De qué me sirve poder reducir toda la matemática a un cálculo en el sueño de Hilbert si cuando yo luego reduzca todo eso a ese cálculo como el cálculo bueno que unifica todo, no va a poder determinar si ese propio cálculo es consistente o no es consistente? Y recordad que consistencia es precisamente que no haya contradicciones. O sea, no hablamos tampoco de poca cosa. ¿Fuerza esto a descartar el logicismo y el formalismo por completo? Esta es una primera pregunta ya filosóficamente relevante en filosofía de la mente. ¿O podemos irnos a otras lógicas no clásicas e intentar salvar estos proyectos haciendo ciertos equilibrios? Y luego otra pregunta ya también muy relevante en filosofía de la mente. Nosotros hemos hablado en todo el rato, todo el tiempo, de indecibilidad en un sistema o en un cálculo, fuera objeto o metalenguaje. Y hemos visto las interrelaciones a partir de estos pequeños corolarios que he ido poniendo. La pregunta del millón es, ¿existen indecidibles absolutos? ¿Existe una fórmula tal que ella misma y su negación no puedan ser demostradas no en un cálculo concreto, sino en todo cálculo? Es el problema de la generalidad absoluta en lógica. Crispin Wright considera que esto no es un problema para el logicismo porque, bueno, simplemente pues te vas a otro cálculo y ya está. Pero yo insisto en que creo que el punto clave de crítica de los teoremas de Gödel al proyecto logicista y al formalista en filosofía de las matemáticas, filosofía del lenguaje y metafísica, vienen por la necesidad de no poder asumir ya una postura monista, por lo menos de manera obvia, ¿vale? Y luego, claro, también tenemos que hacernos la siguiente pregunta donde ya empezamos a hacer ya un poco de filosofía de la mente. ¿Qué es lo que está limitando esto? ¿Limita mi capacidad a la hora de poder generar cálculos formales? ¿O limita los propios cálculos formales en cuanto que producto
último y más perfeccionado de mi capacidad analítica de poder realizar deducciones. Si somos platónicos o platonistas, el metateorema tendríamos que estipular que limita algo así como ese mundo de las formas platónicas en el cual yo puedo empezar a deducir relaciones aritméticas, donde las estoy definiendo, porque los sistemas que no son completos son los sistemas precisamente aritméticos, ¿vale? No son puramente lógicos. Si soy intuicionista, ¿qué es un límite para mi intuición de acceso de conocimiento? Esta pregunta no es trivial. ¿Qué limita un metateorema limitativo? Implica un compromiso y una toma de partido dentro de una postura en filosofía de las matemáticas, en filosofía de la lógica, que luego va a afectar los desarrollos y las discusiones que hagamos de esto cuando tengamos, como luego va a decir Karim, una traducción que va a afectar a esto de pleno en su núcleo, que va a ser la traducción entre un sistema formal y una máquina de Turing. ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahí va a irrumpir también una tercera posibilidad de pregunta de qué limita un metateorema limitativo. ¿Es un límite físico? Esto también se plantea. A lo mejor es un límite de capacidad computacional y entonces yo arrastro una serie de límites físicos dentro de las abstracciones que yo puedo generar. ¿Son límites físicos en la implementación computacional o son límites físicos en la estructuración de mi cerebro? Sí, claro, si soy fisicalista o si no lo soy, cada postura va a plantear unas respuestas diferentes que no son triviales. Parece que los metateoremas, independientemente de todo esto, sí que ofrecen argumentos en contra del intuicionismo a la hora de empezar a estructurar todo en nociones autoevidentes y en consideraciones que se basen en semánticas intuicionistas para poder soslayar estos problemas y buscar la prosecución de un sistema que sí que sea completo en un sentido también sintáctico y no solamente semántico. El problema es que Gödel asesta un golpe mortal a esto cuando demuestra que la aritmetización de todo sistema intuicionista se puede incluir de manera consistente en la aritmetización de una lógica estándar de primer orden. Y eso significa que todos los límites que pongamos en LPO, en la lógica de primer orden, van a tener que ir asociados también a los límites de cualquier cálculo intuicionista que esté mínimamente aritmetizado. Bueno, la discusión relevante va a centrarse en aquella segunda oración en la que decíamos, bueno, esta fórmula no es demostrable, decimos que era verdadera intuitivamente. Bueno, si asumimos que es verdadera intuitivamente, entonces empiezan a surgir dudas. ¿En qué sentido es verdadera? Y se dan varias respuestas o varias soluciones. La no intuitiva, porque el intuicionista, claro, ve aquí un argumento de peso para ser intuicionista. Es como en el propio argumento de Gödel, que además es constructivista, estamos asumiendo que hay una verdad intuitiva. Entonces, si demostramos que la lógica de primer orden no es completa, haciendo uso además de la intuición, ¿qué más queremos? O sea, nos cargamos a Frege y además con una prueba constructivista y haciendo apelación en un paso de la deducción a la intuición. Blanco y en botella, el intuicionismo es la lógica buena. Bueno, la respuesta que se suele dar, que a mí me parece más seria o consistente, es que cuando uno apela en la demostración de Gödel que la fórmula sea verdadera en su interpretación natural o en su interpretación meta, simplemente se está planteando eso como una hipótesis, igual que cuando nos planteamos que el cálculo S era consistente. No nos tenemos que comprometer o no tiene sentido preguntarse ¿consistente en qué sentido? No, consistente en el sentido de que hemos dado de consistencia, ya, pero ¿en qué ámbito? ¿Consistente naturalmente o consistente en una interpretación intuicionista? Este es el punto. Igual que no tendría sentido plantearse eso, no tendría sentido plantearse cómo es verdadera esa fórmula, aunque la discusión está abierta y da para mucho. Bueno, de Lucas va a hablar Karim, entonces tampoco voy a detenerme mucho, pero el puente con las discusiones en torno a filosofía de la mente enlaza cuando luego nos empezamos a preguntarnos si la mente humana sobrepasa a una máquina de Turing. ¿Qué quiere decir esto? La crítica se ciñe, o a esta tesis fuerte se ceñiría en los límites o en recuperar los límites de las interpretaciones de los metateoremas, diciendo algo así como un enunciado depende del sistema y asumir este sobrepasamiento en general exigiría primero responder esos enunciados indecidibles en general, que solamente hemos podido apuntar como pregunta, porque de hecho es una pregunta abierta, ¿no? Cuidado con la generalización.
¿Cuál es el equivalente o la contrapartida al sistema o al cálculo en la traducción a las máquinas de Turing? Pues entonces tendríamos que hablar de deducción o deducibilidad en un sistema o en una máquina y no en general. Este es un punto. Se puede matizar y se puede plantear la discusión en torno a si la mente humana no es que sobrepase o no sobrepase, sino si puede ser siquiera modelizada o no modelizada. De esto se hace luego asumiendo, creo que era Putnam el que planteaba el formalismo de la habilidad aritmética como capacidad sí susceptible de ser formalizada. Claro, habría que plantear este paso de algo así como la inteligencia o la habilidad aritmética de una persona a un cálculo o un sistema estándar de lógica formal, lo cual tampoco es tan obvio ni es tan fácil. Estas asunciones habría que ir clarificándolas y habría que verlas detenidamente. O se puede plantear una tesis mínima, también de discusión en filosofía de la mente, acerca de si lo que se sigue de los teoremas de incompletitud es que no podemos especificar actualmente ningún sistema formal S que sepamos que capture solamente las verdades aritméticas que nosotros estamos convencidos intuitivamente. Aquí es donde irrumpe la polémica de la cuestión de la intuición, de que son verdaderas estas y solo estas nociones. Claro, cuando entremos a discutir todo esto, habrá que tener en cuenta y habrá que tomar partido sobre ciertas cuestiones que se han dirimido, se han planteado en el contexto en el que se plantean los metateoremas, que es filosofía de la lógica y filosofía de las matemáticas. Y habrá que responder, pues si somos intuicionistas o no somos intuicionistas, en qué sentido lo somos, si apelamos a estos puntos concretos. Si no lo hacemos, no, pero hay que especificarlo. Preguntas abiertas interesantes relativas a estas cuestiones. La aparente inexhaustividad, porque se asuma que nosotros seríamos algo así como en un proceso de formalización equivalentes a un sistema no consistente de nuestro conocimiento, impide describirlo en términos computacionales. Aquí irrumpen lógicas para consistentes, pueden no irrumpir, etcétera, etcétera. Se debe recurrir antes a la complejidad computacional, como propone Whitegerson, que antes que el problema de la deducibilidad para plantear estas cuestiones. Se propone realmente aquí una postura intuicionista en la discusión en filosofía de la mente o la postura intuicionista ya ha quedado bloqueada en la discusión en las interpretaciones de filosofía de la matemática. Habría que examinar las contrapartidas y ver si tomo un sistema formal con una máquina de Turing, qué tomo como verdad y qué tomo como demostración. ¿Vale? Este es el punto. Se presupone una perspectiva relevantista en la cual el sistema o el cálculo lógico que está planteando esto ha de ser relevante a la hora de evaluar o formalizar inferencias que nosotros practicamos en el lenguaje natural, o no ha de serlo. Hofstadter en el Gödel-Sterbach aplica incluso una interpretación de los teoremas de Gödel al problema de en filosofía de la mente de la introspección del yo en cuanto que bucle extraño, pero también muy cogida con pinzas hasta cierto punto en el sentido de que habría que clarificar esto. Y luego, otras preguntas interesantes. ¿Cuáles son los límites de otros metateoremas limitativos para la teoría estándar de modelos, como por ejemplo teoremas Lovenheim-Skolem o otros teoremas? Yo aquí he puesto uno, y ya termino, que me parece interesante, que es que cuando planteemos estas relaciones o estos debates en filosofía de la mente, habría que hacer ese ejercicio de clarificación y habría que hacerlo con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si en lógica modal, cuando hablamos de posibilidad y necesidad, asumimos una teoría de designadores rígidos, lo cual no es hasta cierto punto problemático, cuando ahora planteemos el problema de la identidad mente-cuerpo y la relación mente-cuerpo a partir de la identidad, tendríamos que tener en cuenta que en lógica modal de primer orden, metafísicamente relevante, no existen identidades contingentes. ¿Y qué implicaciones tendría esto en filosofía de la mente? ¿Qué implicaciones tienen los límites o los metateoremas limitativos, ¿no? Concluyo simplemente con una frase más provocativa que aclaratoria, que es un poco lo que he querido intentar plantear en esta pequeña presentación, diciendo que por lo menos o como mínimo es peligroso empezar a adentrarse a estudiar estas cuestiones sin tener, como decía Heidegger, a la mano una serie de batería de argumentos y cálculos lógicos formales que te permitan entender con claridad y distinción cuáles son los términos que se están utilizando en esas discusiones, como incompletitud, completud, derivabilidad, definibilidad, verdad. Si hablamos, por ejemplo, en filosofía de la mente de cuestiones físicas, pues habrá que estudiar física, y si hablamos de determinismo o causalidad, tendremos que ver a qué nos estamos refiriendo. Y esto no creo que se pueda hacer
sin un estudio o una aproximación formal mínima. Y lo que digo a nivel ya más provocativo es, si estas cuestiones irrumpen, yo tengo que estudiar lógica. Y si no irrumpen, si quiero, tengo que estudiar lógica para que sea una discusión filosóficamente relevante. Y si estas discusiones, estos términos como causalidad, identidad, verdad o deducibilidad no irrumpen, ¿hasta qué punto podemos llamar a eso filosóficamente interesante? ¿No? Este es el punto conclusivo. Así que ya está. Muchas gracias.